Este país no puede seguir viendo tantos crímenes contra nuestros niños. Y yo creo que ha llegado el momento de poner en el debate público de si este país debe tener o no la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Hoy, el presidente Duque sancionó la llamada Ley Gilma Jiménez, que reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La norma está bajo revisión de la Corte Constitucional. Mucha atención, que la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En 2020, el Congreso de la República de Colombia modificó el artículo 34 de la Constitución para permitir que en los delitos de homicidio doloso y ciertos supuestos de acceso carnal, cuando la víctima fuera un niño, una niña o un adolescente, fuera condenado el responsable a prisión perpetua si así lo determinaba un juez. Anteriormente, la Constitución colombiana prohibía la prisión perpetua y a esta reforma de la Constitución le siguió una reglamentación a través de la Ley 2098-2021 que se denominó la Ley Gilma Jiménez. Sin embargo, la prisión perpetua no se llegó a aplicar porque esta semana la Corte Constitucional tumbó la reforma de la Constitución. De esa manera no va a haber prisión perpetua en Colombia. En este video veremos por qué. Vamos a ello. La primera pregunta que surge es ¿cómo se puede modificar la Constitución en Colombia? Bueno, esa respuesta la vamos a encontrar en el artículo 374 constitucional, que nos dice que la Constitución puede ser reformada por el Congreso de la República, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo a través de un referéndum. A partir de ese artículo podemos decir que sí, que efectivamente el Congreso de la República puede modificar la Constitución. Pero tenemos que leer ese artículo a la luz de otro artículo, que es el artículo 241, numeral 1. Y a partir de ese artículo podemos decir que a pesar de que el Congreso pueda modificar la Constitución, tiene que cumplir con unas formalidades que establece la misma Constitución, entendida en un sentido amplio. Si el Congreso no respeta esas formalidades, pues una persona puede acudir ante la Corte, instaurar una demanda para que la Corte declare inconstitucional la reforma, porque no se respetaron las formalidades que establece la Constitución. Hasta ahí espero que sea claro que el Congreso de la República puede modificar la Constitución, siempre y cuando cumpla con las formalidades que establece la misma Constitución, entendida en un sentido amplio. Si el Congreso no cumple con esas formalidades, pues la consecuencia va a ser que se va a caer esa reforma, la va a tumbar la Corte Constitucional si una persona la demanda. A primera vista, la Constitución en Colombia no establece cosas que el Congreso no pueda modificar. Es decir, no establece prohibiciones de temas que el Congreso no pueda tocar. A lo sumo, el artículo 377 nos dice que cuando un número superior al 5% del censo electoral le solicite al Congreso y esté modificando el capítulo primero del título 2 de la Constitución de los derechos fundamentales, pues va a haber un referendo para ver si efectivamente se aplica o no esa reforma. Esa es como la máxima limitación que a primera vista podemos ver en la Constitución. Pero algunos especialistas del derecho constitucional nos alertan que si el Congreso pudiera cambiar cosas tan fundamentales de la Constitución, en realidad no estaría modificando la Constitución, sino que la estaría sustituyendo. A raíz de esas reflexiones, el constitucionalismo ha postulado la teoría de la sustitución constitucional como un límite al poder de reforma que tiene sujetos como el Congreso. En 2003, Colombia acogió esa teoría, la Corte Constitucional comenzó a aplicar esa teoría de la sustitución porque anteriormente no lo hacía, y a partir de ese momento podemos decir que el Congreso, aunque puede modificar aspectos de la Constitución, no puede modificarlos todos. Si modifica un aspecto que la Corte denomina elemento esencial identificatorio de la Constitución, pues estaría, en lugar de reformando o modificando la Constitución, estaría sustituyéndola. El único ente que está legitimado para sustituir la Constitución es un ente metafísico que los constitucionalistas llaman el pueblo. Pero qué problema tan grande. Pues entonces, ¿cómo sabemos cuáles son esos elementos esenciales identificatorios de la Constitución? Bueno, pues la Corte Constitucional se inventó un juicio de sustitución como para justificar un poco y para darle más objetividad a esta decisión. En el juicio de sustitución se miran tres cosas básicamente. Primero, se mira que haya un cambio que introdujo un nuevo elemento a la Constitución. En segundo lugar, se mire que ese elemento haya reemplazado el que originalmente estaba previsto por el constituyente.
o sea, cuando se creó la Constitución, y en tercer lugar se mira que ese elemento nuevo sea diametralmente opuesto e incompatible con el original. Si se dan esos tres elementos juntos, hubo una sustitución de un elemento esencial de la Constitución. Frente a la prisión perpetua, la Corte consideró que al modificar el artículo 34 de la Constitución, el Congreso de la República sustituyó un elemento esencial de la Constitución. En otras palabras, sustituyó la Constitución. ¿Cuál fue ese elemento esencial que vio la Corte? Para ella fue el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana. La prisión perpetua para la Corte desconoce la dignidad humana porque le niega la posibilidad a los delincuentes condenados de que se resocialicen en la sociedad, y puede interpretarse también como una pena inhumana y cruel porque no van a tener la esperanza nunca de salir de prisión. Para la Corte, el Congreso de la República no tiene la competencia para sustituir ese elemento esencial, y la Corte ve la competencia como una formalidad que el Congreso debía respetar. Frente a este tema yo tengo convicciones morales que me impiden apoyar la prisión perpetua o también la pena de muerte. Yo siento que todas las personas deberían tener la posibilidad de enmendar sus errores. Podré pecar de crédulo, pero merecemos segundas oportunidades. Podremos resocializarnos. Y la prisión perpetua va en contra de esa posibilidad. Yo digo, nosotros, usted y yo, tenemos segundas oportunidades en otras facetas de nuestra vida. Cuando usted traiciona la fidelidad de su novia, cuando yo insulto a mi papá o cuando usted y yo robamos un banco, podemos enmendar ese error. Una persona que está en prisión perpetua no lo puede enmendar porque está en la prisión realmente. Alguno me dirá, es que la reforma decía que a los 25 años se podía revisar esa condena. Yo le digo, es que con el trabajo que tienen los jueces en Colombia, un juez penal, ¿será que sí le da para mirar si la persona se resocializó? Además, todo el populismo punitivo que hay detrás de esto. Porque es que el Congreso en Colombia no hace su trabajo. El Congreso en Colombia tiene 4 años para sacar leyes que se necesitan, reformas que se necesitan. Necesitamos reformas muy importantes, pensional, en la salud. Y el Congreso no las hace por miedo a perder votos. Pero si hace reformas como esta, porque claro, yo no hago nada por los niños, niñas y adolescentes, no hago nada, no les soluciono el problema de fondo, porque sí, está bien, de pronto a mí me violaron, pero ¿qué me soluciona a mí que metan a mi victimario a la cárcel perpetuamente? Eso no me soluciona a mí el trauma que eso me generó. Necesito que un psicólogo me acompañe, que me acompañe un equipo interdisciplinar, que me acompañe toda la familia. El Congreso no saca leyes para eso, sino que saca leyes por votos. Él no le importan los niños, sino que le importan solo los votos realmente. Pero yo tengo un dilema muy importante acá, y es que el Congreso de la República no debería sustituir la Constitución. Me parece razonable la teoría de la sustitución. Tendríamos que definir cuáles son esas ideas fundamentales o esos elementos fundamentales de la Constitución. No lo debería definir 9 magistrados de la Corte, y tampoco la Corte debería ser la sustituta de la Constitución, porque es que las competencias de la Corte son muy claras en el artículo 241. El primer inciso nos dice que la Corte puede revisar las demandas de reformas de la Constitución del Congreso solo por vicios formales. Y para mí la competencia no es un vicio formal, así la Corte diga que eso es un vicio formal. Porque normalmente la lógica nos dice que uno antes mira que tenga competencia, que usted puede hacer algo y luego mira las formalidades. O sería como un elemento previo. Sería más honesto por parte de la Corte decirnos, vea, yo estoy asumiendo una competencia que no tengo, estoy sustituyendo ese artículo de la Constitución, pero lo sustituyo porque si no lo hago, la consecuencia va a ser traumática. No va a haber quien controle esas reformas de la Constitución y el legislador va a poder hacer lo que le dé la gana con la carta. Más fácil sería decir eso, porque es que ya dice competencia, y en realidad muchas veces a través de esa competencia que nos dice que el Congreso no puede sustituir la Constitución, no tiene competencia para sustituir la Constitución, en realidad lo que se esconde detrás de eso es un examen material que tiene también mucha discrecionalidad. En todo caso, contame tu opinión. Pues, ¿qué pensás de la prisión perpetua? ¿O qué pensás de esta teoría de la sustitución? Un abrazo.